Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de su curso integral de jóvenes caficultores del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé por medio del Plan Nescafé. Gracias a todos por estar aquí compartiendo esta increíble formación, este maravilloso aprendizaje que van a obtener. Seguimos con lo que es la segunda clase del módulo Mi Café. Módulo Mi Café engloba toda esa parte de calidad de café. Tenemos diferentes temas, ¿verdad?, que son importantes para ustedes en su formación, temas de catación, temas de barismo, temas de análisis físico del café. Entonces estén pendientes ahí de nuestras clases, de nuestras transmisiones a través de las diferentes redes, los que nos ven a través de YouTube, Telegram, WhatsApp, pendientes ahí de hacer sus consultas, de enviarnos toda la información que sea importante para ustedes. No olviden enviarnos sus fotografías antes de que ustedes estén listos. Recién finalizamos la semana pasada el módulo que era módulo Mi Finca. Hablábamos la parte de agronomía del café, el manejo en finca, todos esos aspectos que son importantes para llegar a este momento en el que tenemos que hablar acerca de la calidad del café. Entonces es importante que ustedes puedan estar pendientes de todas las clases que tenemos para poder obtener su certificado. Unas recomendaciones que estamos dando siempre puntualmente, ¿verdad?, antes de iniciar cada clase es conectarse desde una tablet o computadora o desde su dispositivo móvil, celular, donde se encuentre, verificar la conexión a internet para ver que toda la clase fluye y no se pierda en ningún momento, minuto a minuto, la vayan siguiendo, estar puntualmente, siempre iniciamos a las 2 o a las 6, ¿verdad?, dependiendo de la clase, utilizar su nombre real al ingresar apague su micrófono y su cámara, a utilizar audífonos si es posible, siempre registrar su asistencia, tomar notas de lo más importante, levantar la mano, utilizar el icono que está ahí, pueden levantar la mano y hacer su consulta y enviar sus preguntas en la sección del chat cuando el chat se habilite. 30 minutos una vez iniciada la clase y tendremos 10 minutos de preguntas al final. Hoy tenemos la clase a cargo de la ingeniera Suani Soto, ¿verdad? Tiene mucha experiencia en temas de calidad de café, así como también implementar acciones de buenas prácticas en agricultura, caficultura en campo. Entonces, tiene muy buena experiencia en la parte de calidad, entonces aprovechemos esta experiencia y hagamos todas las consultas adecuadas. El tema de esto es el café. Bienvenida, ingeniera Suani. Gracias, Alex, por acompañarme en esta jornada de pues plática, un conversatorio con nuestros estudiantes, ¿verdad? En relación a lo que es el tueste del café, ya que es uno de los momentos más críticos, ¿verdad? De todo el proceso de caficultura, ¿verdad? Hablando desde el manejo en campo, más todos los protocolos que debemos seguir en el beneficiado, más se suma a esto también lo que es el análisis de café y pues terminamos en este momento crítico que es el tueste del café, donde pues en el tueste también pueden haber estas variantes de calidad. Al no hacer un buen tueste, al no hacer un tueste ideal, podemos tener ciertas dificultades para poder hacer un análisis sensorial correcto. ¿A qué me refiero? Pues más adelantito les voy a ir contando, ¿verdad?, sobre esto es ideal para lo que es la catación, incluso la clase de mañana vamos a hablar un poco de lo que es ya el protocolo para poder hacer la catación de nuestros cafés. Y para ir entrando un poquito ya en calor en relación al tema, pues como ustedes saben que el café es sometido a un conjunto de procedimientos, acontecimientos, ¿verdad? En diferentes momentos, en diferentes estadios. Puede ser en diferentes climas, en diferentes regiones. Y esto pues antes de ser utilizado durante todo el proceso de la cadena de producción. Y esto pues en esta serie de procesos que se dan en la cadena de producción, podemos ver que se pueden modificar ciertas propiedades físicas, bioquímicas y también las propiedades sensoriales en este proceso del café, en este proceso de lo que es el tostado del café. Entonces, el gran problema que tenemos pues es el control de nosotros mismos como tostadores, de nosotros mismos como catadores o como encargados de un área de tostaduría como tal. En la mayoría, pues, de las veces desconocemos el origen del café, desconocemos la trazabilidad del café, pero sí es interesante que vayamos conociendo todo este
protocolo, ¿verdad? De lo que es la trazabilidad importante de café. Como ustedes tuvieron también una clase interesante y conocieron un poco de lo que es la trazabilidad. Lleve registros en su finca, como se lo enseñamos en la clase de administración. La ingeniera Cibeles Bobadilla fue la encargada. Lleve registros de su corte, lleve registros de su floración, ¿verdad? Que también esto le va a ayudar mucho para llevar un mejor control en su finca. Para poder entrar ya a lo que es un tanto el tema del tueste, les voy a dejar un pequeño video que conozcan también por qué nosotros decidimos hacer este protocolo del tueste en aquel entonces, pues que fue descubierto por una historia de tantas historias, pues esta es como la más eh, creída por muchos, ¿verdad? Entonces la más acertada y se las voy a dejar para que ustedes también puedan conocer parte de lo que fue la historia y del café. Empecemos por el principio, hace muchísimo tiempo en Etiopía. Todo comenzó con Kaldi, un pastor que se dio cuenta de que sus cabras, al comer bayas de una planta que él desconocía, se ponían extrañamente activas. Sintió curiosidad y decidió probar las bayas él mismo, obteniendo un efecto similar al de sus cabras. El pastor siguió su camino y al poco tiempo se encontró con un monje que quedó intrigado con sus cabras bailarinas. Le contó de las bayas y el monje decidió machacarlas para hacerlas polvo y agregarles agua hirviendo. Se dice que el pastor y el monje estaban bebiendo la primera taza de café de la historia. Miren qué interesante entonces, ¿verdad? Cómo el monje pudo experimentar, de acuerdo a sus cabritas, lo que era un grano súper importante a nivel del mundo, ya que es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Entonces, por eso les invito cualquier país del mundo que se encuentren en los más de 15 países que transmitimos como jóvenes caficultores, como esta iniciativa de Nestlé, ¿verdad? Que está siendo ejecutada por la Fundación Cohondo Café. Así que les invito a que brindemos con una tacita de café para que podamos también llevar esta rica historia que nos acabamos de deleitar, ¿verdad? Y pues continuando con la clase, les voy a dar todo el proceso del café que ustedes ya lo conocen, pero ya viéndolo de la parte del tueste. El café recorre un gran camino para poder llegar hasta lo que es el tueste. Primero, pues hay que cultivar el café, hay que llevar todo el proceso de calidad que se tiene que manejar en campo, buena fertilización, buen programa de manejo de integrado de plagas y de enfermedades, manejo de tejidos, entre todas estas situaciones importantes que tiene que llevarse el café, que ustedes ya las conocieron pues durante toda esta travesía que hemos venido hablando de lo que es calidad de café. Luego pasamos a una etapa crucial e importante que es la recolección del café. Como se los mencionaba en la clase del día de ayer, ¿verdad? Recolectar el grano rojito en su punto óptimo de maduración para poder evitar cualquier daño que se pueda presentar en la taza por no hacer una recolección de manera eficiente. Pasamos al beneficio, un buen control del beneficiado. También vimos todos los procesos que se pueden llevar en el beneficiado, la parte oxidativa, la parte fermentativa, siempre pues buscando un punto de fermentación de nuestro café. Y un tema crucial también que es la parte del secado. Les recuerdo que el café lo debemos almacenar al 10 o 12% de humedad. No almacenemos cafés faltos, ¿verdad? Arriba de un 13, 14, 15% de humedad, porque este café en su momento puede desarrollar ciertas ocratoxinas, llamemos moho, fenoles, ¿verdad? Estos fermentos que también se pueden dar por mal almacenamiento. Entonces tengamos mucho cuidado en la parte del secado.
Luego, pues, una vez se va a utilizar el café, ya está listo para ser preparado, se trilla, vemos el rendimiento de trilla. Posteriormente del trillado lo analizamos, vemos la cantidad de efectos presentes y posterior va el tema por el que estamos el día de hoy, que es el tueste del café, y posterior de hacer el tueste ideal que vamos a ir conociendo durante la clase, entonces llegamos a la preparación de la bebida para que nosotros podamos degustar de una deliciosa bebida de café, ¿verdad? Consumida por nosotros y trabajada por estos más de miles de productores, ¿verdad? De todos estos países que cosechamos café, que cosechamos el aromático y que este café pues es distribuido a nivel del mundo. Hablando pues un poquito de lo que es la fórmula química, esta fórmula química pues fue inventada, fue descubierta por un alemán allá por el año de 1819. Y como comentario, pues la cafeína es una sustancia consumida por nosotros los seres humanos, en los cuales provoca un efecto estimulante, ¿verdad? En nuestro sistema nervioso, aumentando pues lo que es el nivel de alerta para muchos, ¿verdad? Y estimulando también lo que es nuestro sistema respiratorio. Entonces, gracias pues al alemán Friedrich, allá por 1819, por descubrir esta fantástica fórmula de lo que es del café. Y pasando ya un poco a lo que es conocer una máquina de café, cuáles son sus partes, por qué deben tener estas partes una máquina de café. Bueno, vamos a empezar en el lado izquierdo. En la imagen del lado izquierdo vemos que nuestra tostadora tiene que tener una tolva. Esta tolva que se muestra por aquí es donde recibimos el café en estado oro productor o café verde, ¿verdad? Que esta tolva en la parte de abajo tiene un seguro, tiene una puertecita que cierra y abre. ¿Por qué? ¿Por qué la idea de poner esta puertecita? Porque nos da el tiempo para poder precalentar o que llegue la temperatura ideal para poder vertir la muestra de café. Posteriormente, vemos donde por este lado de aquí, ahí es donde se van a tostar los granos de café. En un cilindro, ¿verdad? En un cilindro en un cilindro rotativo que tienen que estar moviéndose constantemente, ¿verdad? Van a estar en movimiento los granos de café hasta que lleguen al tueste ideal. Y el tueste ideal pues depende mucho del café, no depende de la persona, sino que el café. Entonces ahí es donde la persona tiene que estar altamente capacitada en decir, ok, el café me está dictando que ya está listo. No decide la persona, decide el café en qué momento está listo para poder pasar al enfriador, que el enfriador, ¿verdad? Lo que va a hacer es succionar este aire caliente que pues obviamente va a salir por la chimenea, ¿verdad? El quemador, interesante el tema del quemador, ¿verdad? Que más adelantito les voy a hablar de la llama correcta y por qué es importante una llama correcta en el tostador. Y verdad, pues como ustedes y se los he venido hablando, la chimenea que es por donde nuestra tostadora va a hacer una transferencia de aire, ¿verdad? Para que pues obviamente sea expulsado y tengamos un café ideal. Por el lado derecho tenemos un dosificador, así se llama. Muchos lo conocen como chuzo, pero la palabra correcta, la palabra técnica es un dosificador de muestras. Este dosificador de muestras también es utilizado para las tostadoras a nivel de laboratorio, que andan entre los 100 a los 120 gramos de capacidad de café oro productor, ¿verdad? Y una vez tenemos dosificada el café, posteriormente pues pasamos a lo que es ingresarlo a nuestra máquina de tostado.
Y aquí es un poco de la historia de las tostadoras, ¿verdad? Si ustedes se fijaron, desde cuándo se tuestan cafecito, ¿verdad? Desde cuando Caldi descubrió que sus cabritas se ponían un poco intensas, se ponían con un poco de energía, ¿verdad? Por el consumo del café, que ustedes ya vieron la molécula, ¿verdad? De la cafeína. Y posterior, él cuando rechazó estos granos al presentárselos al monje en su momento, ¿verdad? Los tiraron al fuego y pues se dieron cuenta que se desprendió un olor delicioso, fantástico, como es característico del café que se está tostando. Y pues entonces desde ahí empieza la historia del tostar los granos. Posteriormente pues se dieron inventos como el de la imagen del lado izquierdo, ¿verdad? Que es sometido sobre las llamas de fuego, ¿verdad? Y tenemos que estar manualmente haciendo estos movimientos para evitar pues que nuestro café lleve un proceso de horneamiento o se nos pueda quemar por uno de los lados del café. Más adelantito, en el transcurrir de los años, se inventaron esta máquina que vino a ser de mucho uso, pues esta máquina ya se acompañaba de lo que es eh, retirar el aire pues de la muestra de café que se está tostando y pues ya le implementaron un motor para que el motor fuese el encargado de hacer el movimiento y no pues obviamente la mano humana. Si ustedes ven también, pues ahí ya se ve un dosificador de las muestras para luego introducir. Entonces ya se nos vino a facilitar a nivel de laboratorio el proceso y con este invento fantástico, pues fuimos mejorando la curva de tueste, fuimos calificando, ¿verdad? Una mejor posición nuestros cafés por hacer buenos procesos a nivel de tueste. Y pues así, ¿qué tipos de tostadoras tenemos al día de hoy? Bueno, por el lado izquierdo tenemos una tostadora que son las que se utilizan a nivel de laboratorios, que era lo que les he venido explicando, que se utilizan 100 a 120 gramos de café para posteriormente ser tostados. Y la ventaja de esta es que nosotros podemos manipular la entrada y la salida de el aire, en este caso del oxígeno, ¿verdad? Que llega a tener contacto con nuestro café. Y luego, pues, también podemos regular la temperatura de nuestro tostador, que por ahí se muestra, ¿verdad? Entonces, cuando ya me dice que está listo, de acuerdo a la temperatura, el tostador, pues nosotros introducimos la muestra de café para posteriormente ser tostada. Por el lado derecho, pues tenemos una tostadora un poco más grande. Esta tostadora se utiliza siempre con la misma tecnología que una tostadora de muestras a nivel de laboratorio, solo que estas tostadoras ya un poco más industriales están acompañadas de una tecnología ya adaptada, una app con una computadora que esta pues le va midiendo la curva de tueste ideal para desarrollar su café y puede ser una tostadora de 5, 10, 15 libras, usted las solicita al proveedor de acuerdo a la capacidad de venta suya, de acuerdo al segmento de mercado suyo, entonces así pues usted puede ir especializando su máquina de tostar. Y en el centro pues tenemos una de las más conocidas a nivel de campo, ¿verdad? A nivel artesanal, que es pues el comal, que por generaciones hemos conocido lo que nuestras abuelitas, ¿verdad? Hacían en el comal, en el fuego, ¿verdad? Entonces, solo para darles a conocer el por qué ya se han estado dejando de utilizar un tanto esto, ¿verdad? A nivel industrial, porque la calidad no es la adecuada. Ahí podemos perder cierta calidad de nuestro café. ¿Por qué? Fíjense en el color de la llama, que más adelantito se las voy a explicar. Entonces, para ir agregando un poquito a esta filmina, ¿verdad? Los granos tenemos que estarlos removiendo constantemente. ¿Por qué? Porque esta llama está pegando directamente a una parte de lo que es el comal y la demás parte no tiene la misma temperatura que tiene donde está en contacto directo la llama.
En cambio, si ustedes ven por el café que se muestra ahí, este café de la orilla se va a estar horneando cuando el otro ya esté prácticamente en su proceso de tueste. Entonces, perdemos un tanto la calidad, perdemos estas características organolépticas que tiene el café como tal. Entonces, por eso hemos dejado a un lado este tipo de tostador artesanal. Ya a nivel de especialidades, ya estamos implementando lo que son las tostadoras industriales, ¿verdad? Que ya vienen con graduadas, con cierta tecnología. Y también existen otras tostadoras que he encontrado en campo que las están utilizando, que es esta del centro, es para palomitas de maíz y que sí hace la función, ¿verdad? Incluso tiene el vapor, pues hace que se remuevan los granos de café, pero la temperatura es demasiado elevada. Entonces lo que hace es que nuestro café salga en menor tiempo y eso pues hace que el café se arrebata el tueste, entonces no se desarrolle de la mejor manera. En cambio, cuando tenemos una tostadora ideal para hacer el proceso ideal de tueste. Y aquí un tanto de las recomendaciones, ¿verdad? Antes del tostado. Pues debemos conocer el estilo de consumo, costumbre y uso que se va a dar al café en la extracción. ¿Por qué hablamos del consumo y por qué hablamos de la costumbre? Muchos estamos acostumbrados a consumir el café un poquito más oscurito en cuanto al tueste y otros pues también ya en cafés de especialidad pues nos ofrecen métodos de filtrado, entonces ya tienen un tipo de tueste. Y también cuando vamos a las cafeterías que pedimos un capuchino, un americano, que este es con una máquina de espresso, entonces ya el tueste es un poquito oscuro también por la diferencia de extracción. Entonces eso depende mucho del consumo que vayamos a darle al café y pues obviamente de la costumbre, ya que en campo pues están acostumbrados, como les mencionaba, a un café fuerte que tiña la taza, ¿verdad? Que esté pasadito de un tueste ideal, de un tueste medio. Tener conocimiento de la materia prima, ¿verdad? O el café que se va a tostar. Trazabilidad. Importante que conozcamos nuestro café, de dónde viene, la variedad, la evaluación física, el análisis, ¿verdad? Todo el proceso, como les digo, de los registros que estamos haciendo en campo es importante a nivel de laboratorio, pues obviamente cuando estamos analizando nuestro café, parcialmente, ¿verdad? No es porque le queremos dar mejor nota o porque lo queremos castigar, no, tenemos que ser parcial, imparciales, ¿verdad? No le vamos a favorecer el café porque es de mi amigo, porque es de mi hermano, no, las cosas tenemos que hacerlas de manera profesional. También pues una tostadora con una buena combustión y un buen control de parámetros, que esto como les digo, las tostadoras pues hoy en día están siendo modificadas pues obviamente para ser mejores cada día, entonces están siendo más especializadas para lo que es el tueste del café. Conocimiento del tostador sobre procesos térmicos que experiencia el café durante el tostado. Cuando hablamos del conocimiento del tostador, tenemos que dos cosas. La persona como tal, el tostador, el encargado, debe conocer su máquina para hacer un buen funcionamiento. Y también, ¿verdad? Debemos conocer el proceso correcto para darle un buen funcionamiento y hacer un buen tueste. No se olviden pues que el café tiene que estar entre el 10 y 12% de humedad, por lo cual pues si no está en esta porcentaje de humedad puede influir en la curva de tueste. Obviamente si tenemos un café un poquito con mayor humedad, pues puede alargarnos lo que es el tiempo del tostado, ¿verdad? Y también en el rendimiento porque vamos a tener mayor café para poder obtener una cantidad de café X, ¿verdad? Entonces es importante tener en el rango correcto la humedad, del 10 al 12% de humedad. El café trillado debe ser clasificado, limpiado, ¿verdad? Libre de impurezas, cuando depende del análisis que usted pueda hacer.
y preferiblemente quitar ciertos granos primarios que puedan venir a dañar una taza de especialidad. Entonces ya los granos primarios ustedes los conocen, entonces hay que también trabajar estos granos. Para evitar estos granos tenemos que trabajar desde campo. Buena fertilización, una buena recolección de café al momento de ser recolectado, que este tiene que marcarse desde la floración. Y ahora sí, pues el tueste de café. El tostado es un proceso físico, químico, a través del cual las características iniciales de la materia prima, en este caso el café verde, son alteradas para producir otros componentes, balanceando el sabor, la acidez, el sabor residual y el cuerpo del café. Bueno, cuando hablamos del cuerpo del café, aquí tenemos un poquito de ventaja o desventaja la persona o el tostador, ¿verdad? Porque si tenemos clientes que, como les decía, ¿verdad? Les gusta un café un poquito más oscurito, entonces este cuerpo va a ser más pesadito porque le vamos a dar más tiempo de tueste para poder llegar a este tueste ideal para el consumo de nuestro segmento de clientes que le gusta un café fuerte, un café con bastante cuerpo, ¿verdad? Entonces lo podemos jugar ahí un tanto con lo que es el tueste. Y a nivel de torrefacción, ¿verdad? Que más adelantito les voy a dar la definición correcta, ¿verdad? Esto nada más, la torrefacción consiste en someter el café a temperaturas que oscilan entre los 180 y los 220 grados centígrados para obtener el característico sabor del café tostado. Y durante la torrefacción del café o el tueste del café ocurren dos situaciones importantísimas, que son los cambios físicos y los cambios químicos del café. Cuando hablamos de cambios físicos son los que visualmente podemos observar, que en este caso pues es la pérdida de peso, el cambio de color, el aumento de volumen, ¿verdad? Y también en la parte de los cambios químicos hablamos del CO2, el aroma y el sabor. No los vemos, pero sí se van a poder sentir. ¿A qué me refiero? En el aroma, pues cuando se está tostando el café, vemos que son ciertos aromas característicos como a pancito horneado, ¿verdad? Como a chocolate cuando ya lleva más tueste. Y el sabor, pues cuando estamos deleitando esa deliciosa taza de café. Aquí lo que les mencionaba a nivel de la importancia de conocer las llamas de nuestra tostadora. Existen estos dos tipos de llamas, la llama amarilla y la llama azul. Cuando hablamos de una llama amarilla, pues esta llama amarilla puede perjudicar fuertemente la calidad del tueste del café. Puede ahumar el café, es falta de oxígeno, contiene mucho monóxido de carbono, hay acumulación de hollín o polvo en el quemador, ¿verdad? Y en el tambor, y también ante todo limpiar bien. Tenemos que estar constantemente con la limpieza cuando tenemos presencia de esta llama y nos cuesta un poco estar regulando el aire, ¿verdad? Porque de repente se nos puede apagar la llama porque como no está no tiene una constante, entonces tenemos un riesgo alto con este tipo de llama. En comparación con la llama azul, pues que es más constante, tiene mejor combustión, combustión completa, no tiene este hollín acumulado, todo lo contrario, ¿verdad? No tiene presencia de hollín y anda entre los 1400 grados, ¿verdad? Que es una temperatura ideal para hacer un correcto tueste. Entonces siempre busquemos esta llama de color azul, ¿verdad? Y suele utilizarse una llama como fuente de calor, ¿verdad? Si es de color amarillo es una llama súper deficiente. En cambio, si es de color azul, pues va a ser lo ideal y vamos a tener muchos problemas con el café con una llama amarilla, ¿verdad? Entonces, con esta llama amarilla tenemos un tueste deficiente y se pueden dar presencias de sabores ahumados, se pueden dar presencias de sabores como presencia a humo, ¿verdad? Entonces puede ser una característica negativa al momento de evaluar un café.
La forma de transferir calor en el tueste, ¿verdad? Del grano de café es convección, radiación y de contacto. De contacto nos referimos, ¿verdad? Obviamente porque el café está en contacto con lo que es el cilindro del café. Y aquí en cuanto a la reacción química del café, pues tenemos lo que es un proceso de mallar, un proceso de caramelización, el pardeamiento oxidativo y lo que es la pirólisis. Cuando hablamos de la reacción química de mallar, ¿verdad? Esto ocurre cuando el café se hace aproximadamente entre los 150 grados centígrados, ¿verdad? Y cuando los granos todavía absorben el calor de forma endotérmica y pues va a haber cierta reacción de forma exotérmica en el tueste, ¿verdad? En el proceso de mallar y en la caramelización, que más adelantito siempre les voy a hablar de esto, es donde se van fundiendo todos los azúcares que tiene el café como tal, ¿verdad? El proceso de pardeamiento que ya se los voy a explicar adelantito y la pirólisis también. La fase exotérmica y endotérmica del café, que también va dentro de lo que es el proceso del café, ¿verdad? Que aquí se los explico mejor. Cuando hablamos de una fase exotérmica es cuando el café está absorbiendo temperatura, ¿verdad? Y cuando hablamos de una fase exotérmica es cuando el café empieza a expulsar temperatura. En este caso, la gráfica quiere decir, por un lado tenemos la temperatura, ¿verdad? Y tenemos el rango de temperatura ideal. Este rango tiene que ser entre los 160 y 170 grados centígrados para poder hacer el tueste ideal de nuestro café. Entonces, introducimos el café a esta temperatura, luego, porque mi curva tiene que bajar. Listo. La curva va a empezar hacia abajo porque está el proceso donde el café tiene que entrar en la misma temperatura del tostador, ¿verdad? Porque el café tiene una temperatura ambiente, entonces el café tiene que tornarse, tiene que agarrar esa temperatura, entonces por eso vamos a tener un punto de cambio, ¿verdad? Luego de que ya llega a este punto de cambio, la curva empieza a ascender. Entonces aquí tenemos la presencia del café verde, ¿verdad? Poco a poco se va a ir tornando de color amarillo, ¿verdad? De un color luego pardo. Y en esta parte de la curva, es donde estamos viendo el desprendimiento de ciertos aromas, ¿verdad? Como característicos como a pan horneado que les explicaba antes. Luego el café más adelantito se torna en un color, como lo dice ahí, marrón claro en el primer crack. Cuando hablamos del primer crack, este sonido es característico como al momento de hacer palomitas de maíz que empiezan a reventar, pac, pac. Entonces, ese sonido es característico y tenemos que estar muy atentos al momento del primer crack, ¿verdad? Que es de donde nuestro café parte para hacer un desarrollo ideal del tueste. Luego, pues pasamos a un café medio y en este proceso es donde estamos viendo la fase exotérmica, que el café empieza a expulsar calor, ¿verdad? Porque ya tiene demasiado calor, entonces empieza a expulsar. Y en este grado, pues como dice ahí, es el grado final del tueste en este proceso ya de nuestro segundo crack. Y más o menos el desarrollo del café anda entre 1 minuto 30 a 1 minuto 40 hasta 1 minuto 50, dependiendo el café que estemos tostando. Y pues como en la parte de abajo tenemos lo que es el tiempo. El tiempo oscila entre los 9, 12, máximo 13 minutos para poder retirar del tostador, ¿verdad? Nuestro café. ¿Por qué les digo un máximo 13, 13 y medio?
porque hay cafés que son demasiado densos, que son demasiado concentrados, que estos cafés más o menos los podemos encontrar en pisos altitudinales sobre los 1.600 metros sobre el nivel del mar, 1.500 todavía. Entonces son cafés un poquito con mayor dureza, ¿verdad? Y que cuesta un poquito más el proceso del tueste. Y aquí pues el desarrollo del café en sus diferentes etapas. Empezamos con el café verde, introduciéndolo a nuestro tostador a la temperatura ideal. Y en este proceso, pues, cuando ya empieza a hacer ciertos cambios el café, entra a la fase del secado, que es la fase endotérmica, que es la evaporación del agua, el cambio del color del verde característico a un amarillo pálido, ¿verdad? Luego va ligeramente aumentando de color y desprendiendo ciertos olores similares al pan horneado, como les he estado hablando. La fase de caramelización, que es ya entrando un poquito a la fase exotérmica, es donde se empiezan a fundir los azúcares del café. El grano aumenta notablemente de verlo en café verde a esta fase de caramelización, aumenta su tamaño notablemente. Y se torna un poquito ya un café claro, ¿verdad? Un marroncito claro. Y pierde aproximadamente el 5% de su peso. Luego pasamos a la fase de transición térmica, que es donde sucede el primer crack, donde se produce la torsión de los granos y se manifiesta por el sonido que ya les expliqué, el sonido característico de palomitas de maíz. La fase del desarrollo del grano es el cambio, el color cambia a café medio. Pierde aproximadamente entre un 13 a un 14% de su peso y emite muchos gases, ¿verdad? CO2 y la expansión y el brillo. Y en el segundo crack, pues ya está listo para poder ser extraído de lo que es la máquina del tostado y posteriormente pasa a la fase de enfriamiento, que en esta fase de enfriamiento es donde las células del grano como tal se van a cristalizar y pues estas van a sellar los poros del grano como tal, dejando atrapado todos esos aromas, todos esos sabores del grano. Entonces, por eso es importante cada proceso que se da en el tueste, conozcamos a detalle, ¿verdad? Conozcamos el proceso como tal. Sé que es un poco difícil, ¿verdad? Poderlo explicar de manera en una pantalla. Lo bonito es, los que vivimos en Honduras tenemos la experiencia del aula móvil, así que los invito por donde el aula móvil, acérquense en confianza y puedan experimentar el proceso del tueste, porque ahí hacemos el proceso del tueste. Entonces, para que ustedes vayan conociendo cada una de estas etapas que son cruciales para la calidad del café. Y ya mostrándose de acuerdo al color, ¿verdad? Los cambios que se le ocurren al grano del café en la parte de lo que hablábamos, en la parte del enfriamiento, en la parte de la caramelización y todo esto, ¿verdad? Entonces, introducimos el café, se nota verde todavía, y luego, pues, al momento de que ya va en la fase del secado y pasa a la fase de caramelización, se van notando los colores como el de la imagen de la derecha, ¿verdad? Como esta. Posteriormente pasa a la fase de caramelización, que es donde se van a ir fundiendo los azúcares del café. Y una vez esté listo, ¿verdad? Que ya haya cumplido la fase del desarrollo, el primer crack, el segundo crack, y se muestre de esta tonalidad, pues está listo para el proceso de enfriamiento del café. Ahora bien, uno de los tantos defectos que se evalúan a nivel de catación, ¿verdad? A nivel del tueste, es este defecto, el grano Quaker. Los frutos verdes o los granos inmaduros recolectados en campo, ¿verdad? Alteran negativamente el sabor del café. ¿Por qué pueden alterar negativamente? Porque nos van a dar sabores ásperos, astringentes, secos, ¿verdad? Es decir, pues esto es desagradable en cuanto a la armonía
del café. Y se les identifica como los descriptores herbales, verdes, ¿verdad? Pastosos. Entonces, evitemos recolectar los granos inmaduros del arbusto del café. Y los verdes, además, al tostarlos, no toman el color marrón como tal, como el tueste de la mayoría de los granos, ¿verdad? Característico, sino que quedan más claros que los demás y a eso se le llama cueque. Es importante también aclarar que no todos los granos son claros, son verdes o inmaduros, ¿verdad? En algunos casos pueden padecer también este defecto por mala nutrición. Así que no se queden sin revisar el contenido de la parte anterior, ¿verdad? De la parte de mi finca, para que podamos entender la importancia de poder hacer un buen proceso en cada etapa del café. Fertilización, vivero, selección de semillas y todo lo que les hemos venido hablando durante esta travesía bonita de jóvenes caficultores de Nestlé. Vamos también aquí finalizando el tueste, el grano pues en esta etapa pues ha sufrido cambios importantes, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Entre ellos pues podemos decir, pierde peso, pierde alrededor del 15 al 20%, ¿verdad? Esto porque la humedad se empieza a evaporizar y pues también el grano aumenta notablemente su volumen entre un 100 a un 130% en función del tueste. Se han creado más de 860 nuevos compuestos aromáticos, ¿verdad? Así que nosotros como catadores tenemos una amplia gama para poder describir lo que es la calidad del café en cuanto al aroma, en cuanto a los sabores. Así que invitarles también que seamos curiosos, investigamos más y podemos tener la experiencia de poder ir a un laboratorio de calidad, llevarse la experiencia también de catar, de analizar el café, pues sería lo ideal. Y aquí pues un tanto hablarles así de manera superficial de los grupos químicos de algunas notas aromáticas del café tostado, ¿verdad? Esto está en una investigación de CENICAFÉ, en los alcoholes, los piranos, los ácidos, los fenoles. Entonces, en cuanto a los alcoholes, podemos tener positivos y negativos como descriptores. En el caso de los florales, dulces, frutal, pues son positivos, pero aquí también tenemos presencia de moho, que es negativo. Entonces, para que ustedes puedan ver e ir conociendo cada uno de ellos, están también lo que son los ácidos. Tenemos el ácido vinagre, el dulce, el rancio, ¿verdad? Un ácido floral, etcétera, ¿verdad? Esto es para que lo tengan como información adicional, este grupo de químicos de algunas notas aromáticas del café tostado. Y los tipos de tueste. El perfil del sabor pues va a depender del segmento de mercado y por eso la idea de poderles mostrar esos tipos de tuestes de acuerdo a una escala Armstrong para que ustedes puedan notar cuál es el tueste ideal, cuál es el tueste que a usted le gusta consumir y cuál es el tueste pues que podemos encontrar en el mercado. Y existen tuestes muy ligeros, claros, existen tuestes medios y existen tuestes oscuros, ¿verdad? Y aquí se los dejo en la escala Armstrong, ¿verdad? Desde un 95, que es un café claro, un café ligeramente crudo, ¿verdad? Hasta 1,25, que ya es un café quemado, oscuro. Entonces, para que si me preguntan cuál es el ideal, pues el ideal se encuentra en el medio, entre el 65 al 55, que es donde se van a desarrollar los mejores atributos, las mejores características organolépticas del café, y así pues en este tueste podemos encontrar lo que son los métodos de filtrado, las mejores extracciones del café, y ya para una máquina de capuchino pues encontramos un tueste entre los 45, ¿verdad? En esta escala. Y lo que le llamaba él también la parte de torrefacción, aquí a esto pues ya cuando el café
está en el proceso de tueste, ¿verdad? Y aquel café obtenido a través de una modalidad concreta de tueste en la que se añade azúcar justo cuando el café se ha desarrollado. Entonces aquí cuando el azúcar como consecuencia del calor se carameliza formando una película sobre cada uno de los granos que ustedes pueden verla en la imagen, ¿verdad? Que ya aparte de que está más tostadito el café, pues tiene esta azúcar integrada y a eso pues se le denomina café torrefacto. Se somete a altas temperaturas igual y esto pues deja una característica casi negra y de aspecto brillante en el café. Les voy a dejar un video, ¿verdad? Para que posteriormente entremos a la parte de conocer la parte del molido ideal del café. Ahora vayamos al proceso de tostado. El intenso calor crea una reacción química llamada pirólisis. Los azúcares y almidones se transforman en aceites, lo que provoca su rico sabor y aroma. Entre más se tueste, más aceites se desarrollan y más humedad se extrae, lo que genera que el grano estalle. Pero hay que ser preciso, ya que demasiado calor quema el aceite y provoca un tostado muy oscuro. Y si no hay suficiente calor, no se libera el aceite y esto genera poco sabor, acidez y cuerpo. Bueno, este solo es para terminar la parte del tueste. Sé que vamos a quedar un poco curiosos por seguir aprendiendo lo que es la parte del tueste y un tueste ideal. Pero no dejemos de seguir estudiando y más adelantito les vamos a presentar un link y que también se les va a compartir por nuestras diferentes plataformas para que tengamos ese contacto de poder seguir nosotros como jóvenes caficultores de Nestlé respondiendo a todas sus inquietudes, comentarios, ¿verdad? Para poder tener este acercamiento todavía más útil, ¿verdad? Porque sé que estamos muy curiosos de seguir conociendo sobre la calidad del café. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre la molienda, ¿verdad? Explicarles que el control de la granulometría en la molienda o la trituración es uno de los pasos críticos para la preparación de una bebida de café. No todas las moliendas, pues, tienen que ser iguales. No todos los métodos de filtrado exigen la misma molienda. Igual, una máquina de extracción de expresos tampoco le va a exigir la misma molienda que un método de filtrado Chemex. Entonces, es interesante que conozcamos la trituración correcta o la molienda correcta de nuestro café. Y pues aquí la molienda o trituración de forma general e independiente, ¿verdad? Del sistema empleado para poder moler los granos. En este caso, pues los molinos de piedra o el pilón que es muy conocido. Entonces, diferimos a la molienda o trituración como el proceso de transformar y reducir obviamente la estructura, el tamaño del grano como tal. Y también existe la molienda o la trituración del café, que es el utilizado por las mujeres etíopes y también en las zonas rurales, que también es como un mortero, ¿verdad? Y esto que lo machacan los granos con un pilón hasta conseguir una consistencia similar pues al polvo o a la harina que normalmente conocemos. Y aquí, esto es la nueva tecnología de los molinos, pues tenemos molinos de rodillos y tenemos molinos que también pues tenemos que apoyar la mano para hacer el proceso del molido. Y en lo de los sistemas de rodillos, el sistema pues o muelas son las más empleadas para la molienda o la trituración del café. Y esta pues es muy utilizada en las cafeterías de especialidad. En cambio, el molino de abajo, que ustedes lo pueden notar ahí, que también es utilizado a nivel casero. Yo tengo uno en lo personal, ¿verdad? Y se le puede hacer ciertas graduaciones de acuerdo al tipo de método de filtrado que se utilice y actúa pues igual
a una velocidad que uno puede ir de acuerdo a la velocidad que uno le dé con la mano, ¿verdad? Estrangulando lo que son los granos de café, estrellándolos contra una superficie metálica. Y aquí están un tanto de los tantos modelos que existen a nivel comercial de molinos de café. Y esto, pues, como les explicaba, dependerá mucho de la especialidad de nuestra cafetería, dependerá mucho del segmento de clientes nuestro. Entonces, hay molinos exclusivamente para máquinas de expresos porque requieren una molienda más fina aún. Y hay molinos más económicos que andan entre los 25, hay otros que andan hasta los $1,000, $1,500, ¿verdad? Y esto pues depende mucho de la especialidad o depende mucho del método de filtrado que usted quiera hacer una molienda en específico como tal. Y pues como les mencionaba, les invito y justo ahorita pues estamos mandando este nuevo correo para que ustedes puedan mandarnos sus comentarios, sus consultas, preguntas, ¿verdad? Si tienen también información adicional que quieran compartir con nuestro curso, pues bienvenidos jóvenes caficultores, ¿verdad? A darnos estas nuevas ideas que tienen ustedes, igual nos pueden compartir qué están haciendo ustedes en cuanto al café. Entonces, esta es una manera más rápida para seguir construyendo jóvenes caficultores. Bueno, de mi parte, ingeniero Alex, gracias por la atención de todos ustedes, jóvenes caficultores, y estamos listos pues para poder atender si tenemos alguna inquietud de su parte. Gracias, ingeniera Suani, gracias por la presentación, muy buen tema. Les saludan, ¿verdad? Los jóvenes caficultores, emocionados ahí desde Facebook. Tenemos jóvenes desde Panamá, Costa Rica, Perú, Colombia, Bolivia, Estados Unidos. Tenemos muchos jóvenes conectados, ¿verdad? Desde Panamá, recibiendo las enseñanzas que nos han compartido el día de hoy. Bueno, y tenemos ahí bastantes preguntas, muy importantes. Bueno, pregunta Isi Roja a través de Zoom. En los cafés de especialidad que son enviados a clientes que desean recibir el grano sin tueste o en estado oro, ¿pueden ser tostados en el momento previo al consumo en su casa? ¿O qué preparación debería tener el grano para que dure en ese estado y aún conserve su aroma? Buena pregunta, pues siempre es importante dejar un tiempo de reposo de unas 8 horas. Hay unos que hasta 24 horas para poder consumir el café. ¿Por qué? Porque como les expliqué, lleva un proceso de enfriamiento, que aquí es donde se van a cristalizar todos los sabores, los aromas del grano. Entonces siempre dejémosle, no utilicemos el café justo después del tueste, ¿verdad? Inmediatamente, porque debemos darle este tiempo de reposo para que podamos tener las mejores características, las mejores notas del café. Entonces, el café usted lo puede almacenar siempre y cuando no tenga mucho oxígeno para que evitemos pues que también llegue a hacer otras reacciones en el café. Y hay muchos experimentos para poder almacenar. Hay quienes dicen que se refrigera, hay quienes dicen no hay que refrigerarlo, ¿verdad? Pero sí en una una bolsa hermética, ¿verdad? Bien selladita, usted puede almacenar su café. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí. Nos pregunta Rudy Castillo, ¿cuál es el mejor tueste que le da sabor de calidad y cuál es la mejor tostadora que sale de café de calidad? Muy buena pregunta. Bueno, pues a nivel personal me gusta mucho el tueste medio, porque es donde se concentran los mejores atributos del café, como les he estado hablando, y me gusta pues consumir un café en métodos de filtrado. Entonces sí, a lo personal me encantan los tuestes medios. Como les decía, pues no les puedo dar una receta de cocina en decirles el tueste medio, el tueste oscuro, el tueste claro, porque depende mucho del segmento de clientes que tenga usted. Entonces, ahí pues sería un tanto
de mi parte no sería profesional en decirle qué nivel de tueste sería el ideal. Se lo hablo a nivel personal, ¿verdad? Me encanta el nivel medio de tueste para poder extraer todos los atributos que el café me quiera brindar. ¿Mencionaba algo más en la pregunta, Alex? Sí, ¿cuál era la mejor tostadora para obtener un café de calidad? Bueno, existen varias tostadoras, ¿verdad? Hay muchas marcas reconocidas a nivel del mundo. No son muy económicas, ¿verdad? Oscilan entre, podríamos decir, entre los 40, 65.000 dólares, ¿verdad? No son nada económicas. Hay otras que cuestan 25.000 dólares y así sucesivamente, créanme lo que serían como las tostadoras más ideales, ¿verdad? Porque ya tienen ciertas grabaciones, ya tienen mejores tecnologías. Pero a nivel de país podemos buscar las alternativas más económicas que nos lleven a lo más parecido a este tipo de máquinas de especialidad de tostadoras, ¿verdad? Que nosotros creamos que sí cumplen ciertos requisitos que pueden andar entre, no sé, 200.000 empiras, ¿verdad? Para poder tener un tanto que serían como el rango de 8.000 a 10.000 dólares. Muchas gracias. Pregunta aquí Rudy Castillo, ¿se le puede agregar fruta para mejorar el sabor del café en el tostado? Negativo, Rudy, no podemos contaminar nuestro café, ¿verdad? Al nivel del tostado, porque como les menciono, hay que aprovechar lo que el grano nos quiere expresar. A mi posición, pues no le agrego absolutamente nada, ni para tostarlo, ni para consumirlo el café, porque yo sé que nuestros productores día a día se sacrifican para podernos sacar el mejor café, para podernos sacar el mejor grano. Entonces, no contaminemos el café, todo lo contrario, hagamos del café el mejor proceso y hagamos del café lo que él nos quiere expresar como tal. Lenny Salgado nos pregunta algo muy interesante. ¿El tipo de tueste va de acorde al mercado que uno busca? Pregunta que si consideraría un tostado, ¿verdad? A nivel general o cómo se podría conocer un poco más este tema. Súper interesante y como les mencionaba, el tueste usted tiene que hacer varios perfiles de tueste y podérselo llevar al segmento de mercado que usted quiere dirigir su café. Hablemos que mi segmento de mercado va a ser a nivel de campo. Yo sé que en campo estamos muy acostumbrados a tomar cafés con tuestes ligeros más oscuritos. Ya cuando hablamos y venimos a la ciudad y le ofrecemos a las personas que están en oficinas, son más ejecutivas, entonces ese segmento de mercado es más delicado. Ya podemos ofrecerle un tueste medio, ¿verdad? Bien desarrollado y sé que nos va a ir bien. Entonces sí, hay que hacer varios perfiles, depende la calidad de su café, ¿verdad? Y el segmento del mercado que nosotros vamos a dirigir nuestro café. Juni Elizabeth pregunta que si al tostar y al moler el café se puede combinar con pimienta. Juni, pues es una decisión muy personal, ¿verdad? Si usted quiere combinarla con pimienta, a lo personal no lo hago como lo mencionaba, pero hay ciertas personas que sí lo hacen y pues este café pues es muy consumido, es más, tengo una amiga que así procesa el café y se lo compran bastantes personas. Entonces puede probar, puede dirigirlo de acuerdo a su segmento de mercados y si es un café, pues apetecido por su segmento de mercado, pues toca ofrecerle al mercado lo que nos exigen, ¿verdad? Entonces, ahí es decisión personal. Muchas gracias. Y por ahí también hay una pregunta de Leslie Madrid. Dice, hay cafés que se le ponen saborizados, como por ejemplo vainilla y otros tipos de saborizantes. De acuerdo, si hablamos de una taza de café que ya vamos a consumir, hay quienes pues para perderle un poco la fuerza de la cafeína le agregamos un poquito de vainilla, le agregamos un poquito de monín para poder saborizar nuestro café, ¿verdad? Para poder suavizar el café, entonces no pasa nada, ¿verdad? Al cliente lo que quiera y así pues debe de ser, pero lo ideal es aprovechar
y aprender a consumir una taza de café libre de cualquier aditivo externo que no sea el café. Muchas gracias y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero no vamos a cerrar sin esta pregunta que nos hace Pérez Alejandro. ¿Cuál sería la temperatura adecuada para un tostado de excelente calidad para el café? Como les mencioné, ¿verdad? La temperatura inicial de nuestro tostador tiene que ser entre los 160 y 170 grados centígrados y poder ir descubriendo la curva de tueste de acuerdo a su café, de acuerdo al perfil que usted quiere desarrollar, y al final tiene que salirle entre los 12 minutos, 11 minutos, ¿verdad? De acuerdo a su café. Pero lo ideal es primero desarrollar su curva de tueste. Una vez tiene su curva de tueste lista, pues vamos a entregarle siempre a nuestros clientes la misma calidad, el mismo tueste, y no vamos a tener ningún problema. Muchas gracias por la respuesta, ¿verdad? Muchas gracias por toda esta excelente clase. Saludos desde Panamá, desde Bolivia, desde Nicaragua, desde Ecuador. Tenemos jóvenes que están participando y viendo el curso. Gracias por todo este aprendizaje, ¿verdad? Que hemos obtenido en esta sesión. Sin más, los dejamos, ¿verdad? Que puedan ustedes enviar sus consultas acerca de este tema y de otros temas. Continuamos mañana también con el tema de la parte de catación, con módulo de calidad, ¿verdad? Siempre es importante que podamos ir aprendiendo, ir conectando el conocimiento con cada una de las actividades que nosotros hacemos como jóvenes caficultores. Entonces, sin más, ¿verdad? Nosotros nos despedimos por esta sesión de hoy. Nos motivamos a completar su asistencia hasta llegar al final de este curso integral que para nosotros es muy importante que ustedes puedan recibir estas formaciones, que puedan invitar a más jóvenes a seguirnos a través de las páginas y redes sociales como Jóvenes Caficultores de Nestlé y la Fundación Conducafé. Entonces, síganos en nuestras redes, inviten a más personas a unirse con nosotros. Entonces, ahí estamos entonces en comunicación. Les deseamos muchos éxitos y le damos el espacio al ingeniero Suani para que se despida. Gracias, Alex, por acompañarme en esta bonita clase del día de hoy. Les recuerdo siempre dejar sus consultas, comentarios, ¿verdad? En nuestro correo. Y siempre voy a estar muy agradecida de conectarme con ustedes, jóvenes caficultores de Nestlé, ¿verdad? Una iniciativa súper brillante que tuvo Nestlé para poder llegar hasta sus hogares con estas súper interesantes temas. De mi parte, agradecida y nos vemos en la clase de mañana.